Bienvenidos de nuevo a RB Trading. Hoy tenemos una entrega especial, la tercera parte de nuestra serie La única estrategia que necesitarás. En esta entrega vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de la marcación de soportes y resistencias, tanto en velas japonesas como en velas Heikin Ashi. Pero eso no es todo, también aprenderemos cómo aplicar estos conceptos en temporalidades más pequeñas, ya sea con indicadores o sin indicadores. Así que acompáñame para que conozcas todos los detalles y ganar juntos la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos, traders. Bien, traders, tenemos aquí la tabla de contenidos a que vamos a tratar en este video. Explicaremos con detalle la marcación de soportes y resistencias en velas japonesas y también en Heikin Ashi, y cómo podemos aplicar esta estrategia con indicadores y sin indicadores. Es brutal los resultados que puedes obtener solamente aplicando esto que te vamos a comentar en este video. Así que no te pierdas ningún aspecto importante y tampoco la sugerencia que vamos a estar compartiendo contigo durante todo el video y también al final en los recordatorios importantes. Vamos a estar utilizando para la explicación el broker Pocket Auction, uno de mis brokers preferidos que yo uso y recomiendo. ¿Por qué? Porque es regulado y tiene altos porcentajes de pago durante todo el día, lo mismo que depósitos y retiros. Si todavía no estás registrado en este broker, te dejo el link de registro en la descripción del video. Un pequeño inciso, si has llegado hasta aquí te doy las gracias por apoyar mi contenido y mi canal. Eso me ayuda muchísimo a crecer y a crear contenido de calidad. Si todavía no te has suscrito, ¿a qué esperas para no perderte ningún detalle de las potentes estrategias de mi canal? También aprovecho para comentarte que tenemos un canal de señales de opciones binarias, donde enviamos todos los días de 3 a 6 señales. Te dejaré el link de acceso gratuito a este canal en la descripción del video. Bien, traders, estamos ya en el broker para la explicación. Esto, como comenté anteriormente, es utilizando el broker Pocket Auction. Bien, vamos al primer aspecto, cómo marcar soportes y resistencias en 30 minutos, que es como lo vamos a hacer con velas japonesas. Primeramente, vamos a esta pestaña de aquí donde está el icono de velas y vamos a seleccionar que estemos en velas japonesas. Perdonad que voy a cambiar el idioma, que siempre olvido cambiarlo. ¿Dónde está español? Muy bien. Bien, ya lo tenemos en español, entonces pulsamos nuevamente velas, colgamos aquí velas, ¿vale? Tiempo que vamos a hacer la marcación serán M30. Vamos a M30 y vamos a empezar a explicar pasos detallados cómo marcarlos. Voy a elegir otro par que ya no haya marcado previamente, por ejemplo estos. Tengo aquí las líneas añadidas, pero vamos a eliminarla por si no tienes mucha experiencia en este broker, sepas cómo hacer. Para eliminarla, pues diría eliminar todo, se elimina todo y deja el tablero en blanco. Si quiero añadir nuevamente líneas horizontales, pulso aquí como un pincel, añadimos ahí horizontal line. Podemos pulsar varias veces para que se agreguen varias, o puedo pulsar una y luego decirle copiar y me la copia. Fijémonos, estoy en este punto, digo copiar y ya de aquí saldría otra. Bueno, creo que no lo ha copiado, vamos a ver. No, a veces sí funciona y a veces no. Yo no sé exactamente a qué se debe, pero bueno, si no ves que se duplica de la forma de copiar, pues siempre añadir por aquí. Vuelves a pulsar el pincel y dice horizontal line y otra vez se agrega. Bien, ¿cómo vamos a marcar estos puntos de soporte y resistencia? Lo primero que necesitamos analizar si el par que estamos eligiendo tiene más velas al mismo nivel, un poco más hacia atrás. En este caso está genial, ya que no hay velas más atrás. Por lo menos no tan prontamente. En esta zona sí, así que aquí ya dejaría en este punto máximo marcado. Me puedo ir pulsando esta flecha nuevamente hacia donde está el precio, que es en este nivel. Y ahora bien, ahora voy a aumentar. Y vamos a eliminar esto del gráfico para que nos quede más cómodo. ¿Cómo vamos a marcar los puntos de soporte y resistencia? Ya que hemos achicado primero para ver que no tenemos más velas en este mismo nivel, todo este recuadro a nivel del donde está corriendo el precio, pues es genial marcarlos así, ya que concentrarnos en este recuadro de aquí será suficiente. ¿Cómo lo hago? Esta es la vela donde está el precio, ¿cierto? Nos fijamos que donde está el precio se
dibuja en el panel una línea, es muy clarita, pero está una línea azul clarita o gris junto con la etiqueta. Ahí es donde está el nivel del precio y el precio actual, 96,358. Allí está justamente el precio. Vale. Así que si el precio está allí, ¿cuál sería el nivel de resistencia y de soporte más cercano? Para empezar, la misma vela donde está el precio sería su punto máximo. Ahí sería su punto máximo. El punto mínimo, es decir, su soporte, es decir, he marcado su resistencia, ahora voy a marcar su soporte de la vela que está corriendo el precio, es decir, de esta media hora. Todavía nos quedan casi unos 20 minutos de esta vela. Bien, siguiente vela anterior, punto mínimo, aquí, punto máximo, aquí, vela anterior, punto mínimo, aquí, el punto máximo sería allí. Creo que he cogido la línea anterior, vamos a ver ahí. Punto mínimo, punto máximo, punto mínimo, punto máximo, punto mínimo, punto máximo. Ahora este doji. Cogemos esta línea, punto mínimo. Creo que estoy por algún motivo seleccionando la misma línea todo el rato. Ahora sí. Punto mínimo. Ahora suelto y ahora escojo esta línea que me sobra. Punto máximo. No os preocupéis que vamos a repetir, ¿vale? ¿Qué necesito marcar? Los puntos mínimos y máximos de las velas anteriores. Más o menos en esta zona de aquí. ¿Vale? Entonces he marcado punto máximo, punto mínimo, que ya lo ha roto. Punto máximo y punto mínimo. Punto máximo, punto mínimo. Punto máximo y punto mínimo. Me falta aquí el mínimo del doji. Bien, eso es lo primero. Pero ahora que he visto que el precio ha roto ya esta resistencia, debería irme un poco más atrás a ver cuál es la siguiente. Si veo que reduzco y tengo que ir mucho tiempo atrás, un truco que te doy, perdón, que ahora he movido esta línea y no la quería mover. Un truco que te doy es irte a una temporalidad mayor. En H1 no lo vas a notar mucho. Yo te recomendaría casi que cogieras H4, ¿vale? Ya que este punto ya lo he roto con bastante facilidad, este máximo. Entonces podríamos irnos, a ver, se achico más. Allí. Creo que el precio está justamente en este máximo. Pero aquí me estoy fijando en que hay un máximo más cercano, que es este de aquí. No sé si lo observan. Vamos a ver. Allí. Este sería el más inmediato del precio donde estamos. Voy a volver nuevamente a M30 y fijemos dónde habrá quedado la línea. ¿Lo veis? Esta última de aquí arriba. Es allí donde probablemente sea la siguiente resistencia a la que el precio irá a buscar. Vale, ya tengo todo marcadito en estas velas muy cercanas. ¿Ahora qué hago? Ya me podría ir a la temporalidad donde yo voy a operar. Normalmente para binarias no hay mucha estrategia y no creo que nadie esté operando en 30 minutos. Así que solamente lo vamos a utilizar para operar, para marcar los soportes y resistencia. Luego nos vamos a ir a las siguientes temporalidades donde tengamos nuestra estrategia. Si nosotros nos sentimos más cómodos en temporalidad de M5, y ahí es donde yo opero, pues me funciona perfectamente y tengo todo muy bien marcadito. Fijaros, ¿vale? Son los puntos de resistencia y soporte más fuertes. Y queda genial. ¿Que yo quiero operar en 5 minutos? Lo tengo marcado. Si quisiera irme a 1 minuto o a 2, es exactamente lo mismo. Tendré, sin tener que volver a marcarlos, me puedo ir recorriendo por todas las temporalidades de mi estrategia. Claro, esta marcación, ¿para qué es útil? Es útil para utilizarla con tu estrategia personal. Sin añadir ningún tipo de indicadores, podías perfectamente trabajar y ganar, créeme, bastantes operaciones al día, solo marcando soportes y resistencia, ¿vale? ¿Cómo lo hago? Simplemente analizando el precio, acción del precio, qué viene haciendo, tendencia principal. Además, si eres capaz de visualizar figuras chartistas, mucho que mejor, pero te va a ayudar muchísimo poder trazar los soportes y resistencias de esta manera, para cualquier estrategia. Como te digo, cualquiera es cualquiera.
puedes escoger cualquier estrategia de mi canal y aplicarle soportes y resistencia y verás qué bien te va a ir. Da igual la estrategia que escojas, créeme que la hemos testeado en todas nuestras estrategias del canal y marcando soportes y resistencia, los resultados son impresionantes. Así que aquí lo que se trata es de que tú escojas cuál es la estrategia que mejor se adapta a ti, qué indicadores te gusta, cuáles te sientes más cómodo, puedas identificar qué temporalidad es más fácil para ti. Hay muchos que les gustan las operaciones rápidas y vertiginosas, quizás no son para todo el mundo, quizás te guste más operar con temporalidades más grandes de 5 minutos o 10 o 15 minutos, también podría funcionarte. Ahora es importante que tomes en cuenta que esta marcación de soporte y resistencia marcados en M30 solamente funcionarían para estrategias máximo hasta 5 minutos. 10 y 15 minutos no es que no funcionen, pero están demasiado cerca y no te vale realmente para trabajar cómodamente. Lo mejor es que trabajes por debajo de M5. Bien, tomando este dato en cuenta, podemos ver que esta vela ha roto esta resistencia. Y estando una resistencia fuerte aquí cercana, yo quizás podría atreverme a hacer una operación en este punto, ya que creo que probablemente el precio muy que seguramente busque esta zona de resistencia. También podría hacerme un retroceso, pero con la fuerza de tendencia alcista que lleva, creo que probablemente cuando llegue aquí es cuando corregirá el precio. Así que tengo un margen de 4 minutos y medio para ver lo que sucede. Mientras tanto, podemos pasar también ahora a la marcación en vela Heikin Ashi. ¿Cómo sería? Seguimos operando y explicando la estrategia, marcando soportes y resistencia y solamente trabajando de esa forma sin añadir ni un solo indicador en el tablero, ¿vale? Créeme que es bestial poder trabajar así. ¿Qué otra cosa quizás tendrías que tomar en cuenta aparte de soportes y resistencia? Pues quizás puedes añadir una media móvil exponencial dependiendo de tu temporalidad, pero de 1 a 5 minutos con elegir una media móvil de 50 o 100 periodos será suficiente. ¿Para qué? Para que te quede como así. Vamos a ver si puedo añadir aquí una media móvil. Esta debe ser pequeña. Vamos a ocultar esta. Veamos de cuántas. Esta podría valerlo. Con aplicar una media móvil más o menos de 50 periodos sería suficiente. ¿Qué me dices? Me dice que las velas están por encima, así que la tendencia es alcista. Pero sin siquiera la media móvil podemos ver que lleva una fuerte tendencia alcista. ¿Vale? Todavía nos quedará mucho más de la mitad del tiempo de la operación. Veamos cuánto queda. 3 minutos 20. Entonces vamos a seguir con la explicación y luego volvemos a ver si logramos ganar esta operación, que seguramente que sí. Bien, eso podrías añadir al gráfico para operar sin indicadores, simplemente con una media móvil para observar la tendencia principal, ¿vale? Bien, voy a eliminarla. Y ahora sí podemos pasar a hacer la misma explicación en velas de 30 minutos igual. Vamos aquí. Pero vamos a hacerlo ahora con velas Heikin Ashi. Voy a eliminar primeramente todas las líneas. Nos queda el gráfico así de limpito. Ahí vemos cómo va la operación. Y vamos a colocar velas Heikin Ashi. Ahora velas Heikin Ashi igual en M30. ¿Vale? Bien. ¿Cómo lo marcamos aquí? En el caso de las velas Heikin Ashi vemos que nos filtra el ruido del mercado. Es más limpio y más fácil de ver. A mí, por ejemplo, me gusta mucho trabajar con velas Heikin Ashi. Pero es cierto que para lectura de velas es mejor velas japonesas. Depende de cómo te guste trabajar y qué estrategia estés utilizando. Pero ¿cómo podría marcar aquí los soportes y resistencias? Tendría que hacer exactamente lo mismo. Siempre, independientemente del par, tengo que ver si hay velas más o menos a este nivel. ¿Qué nivel? Si no lo puedes visualizar, puedes aquí en el botón de un pincel añadir un rectángulo. Y podrías más o menos dibujarlo para ver qué zona tienes o debes estar pendiente de que haya patrones, soportes y resistencias a ese nivel más o menos, ¿vale? Así. Que no haya velas mucho más atrás, porque si las hay tienes que marcar por allí. ¿Qué puedo hacer? Pues voy reduciendo el gráfico mucho más atrás
Y si me cuesta visualizarlo porque tengo que ir muy atrás, otro dato es poder ir a temporalidad mayor todavía. Solamente va a ser para marcar los soportes y resistencia. Luego ya volverás a tu temporalidad en la que estés trabajando. Vamos a ver. El precio está aquí. Siempre que voy atrás me puedo fijar en la línea donde se detiene. Si se detiene ahí, quiere decir que el precio está allí. Allí mismo hay justamente un soporte. Perdón, una resistencia. Allí. Donde está el precio hay una resistencia. Luego, aquí tengo las siguientes velas y mechas. Allí mismo aprovecho para marcar las siguientes, que es esta siguiente punta de mecha. Luego tenemos la siguiente punta de mecha, esta roja. Esta de aquí. Luego tenemos esta de aquí. Y vamos a añadir una más para esta de aquí. Bien, nuevamente le doy a la flechita de aquí para ir hasta el precio actual. Y ahí está. Y me parece que está bastante reñido poder ganar la operación. Vamos a ver que nos quedan 12 segundos. Ya puedo eliminar este gráfico para ver mejor lo que va haciendo el precio. Y hemos ganado, pero por muy poquito. ¿Vale? Faltaba fuerza y volumen a esa vela, ¿vale? Pero hemos ganado. Bien. Ocultamos nuevamente porque estoy trabajando no en mi sitio y la verdad es que este monitor es bastante pequeñito. No me acostumbro todavía. Bien, así hemos marcado los soportes y resistencia en Heikin Ashi. Voy a volver a M30, que es donde queremos fijarnos. Necesito solamente H4 a 4 horas para poder ver más cómodamente las velas que están anteriormente. Bien, ahora ¿dónde está el punto? En M30. Está justo en la mecha de esta vela. Así que seguramente, como está ahí detenido, ahí también hay un punto de resistencia. Ahí también debe haber un punto de resistencia. ¿Cómo lo sé? Voy a irme nuevamente. Sé que es un poco fastidioso, pero créanme que merece la pena este trabajo. ¿Vale? Porque cuando haces esto en los pares, wow, no veas qué resultados. Tiene que haber otro punto aquí. Es muchísimo más lejos. Ok, aquí estamos. ¿Os fijáis? Si aumento, la línea azul está allí, justo donde están esas 3 mechas en el mismo lugar. Quiere decir que ese es un punto de resistencia fuerte. Allí, que es donde está el precio. Por eso juega. Es un comportamiento común. Vuelvo a M30 y ahora sí, tenemos todo perfectamente. Un dato importante, como repetimos anteriormente, normalmente cuando hay resistencias muy pegaditas una de las otras, el precio rompe y va hasta la siguiente más fuerte, ¿vale? Ahora mismo está en un punto fuerte, así que continuará probablemente hacia esta resistencia. ¿Y ahora qué hago? Ya tengo mis soportes y resistencias marcaditos en vela Heikin Ashi. Ahora, si yo fuera a operar con mi estrategia, me iría a la temporalidad que estoy trabajando. Por ejemplo, S15, supongamos, con mi última estrategia publicada hace unos días, el domingo pasado, con la estrategia, con el patrón cangrejo, ¿vale? Ahí ahora mismo yo haría una entrada en reversión porque ya ha tocado esos 2 puntos de resistencia. Normalmente el precio suele rechazar. Así como trabajaría en velas Heikin Ashi, marcando soportes de resistencia. Fijaros, es un trabajito marcarlos, pero luego es súper cómodo. Eso sí, te recomiendo que cada media hora, una hora, vuelvas a repasar las marcaciones, ¿vale? Ya que el precio se mueve muy rápidamente. Y así que tendrás que estar muy atento a este detalle. ¿Cuál es el truco súper importante? El truco súper importante es que no elijas demasiados pares, porque fijaros el tiempo que nos hemos tardado en marcar solamente los soportes y resistencia en un único par. Perdonadme que me estoy fijando que he hecho la entrada, pero no he cambiado el tiempo de expiración. Así que quizás sea demasiado tiempo para la estrategia patrón cangrejo para esta pequeña corrección. Así que muy probablemente esta entrada pueda tener altas probabilidades de perderse. Pero bueno, no pasa nada, ya la recuperaremos. No me preocupo. ¿Por qué? Porque estoy operando en contra. Estoy operando en contra porque estoy viendo aquí un patrón
Y ahora cuando coloquemos los indicadores lo vais a ver claramente. No me quiero ir de la idea, pero sí que quería aclarar que me estoy dando cuenta que no cambié el tiempo de expiración para esta estrategia que estoy utilizando, ¿vale? Para mi estrategia, que normalmente uso, el tiempo de expiración es de 1 minuto. Así que va a ser muchísimo tiempo el que voy a tener aquí para esta entrada. Voy a aprovechar de corregirlo. Y si perdemos esta operación, estas 4 entradas las vamos a recuperar y en este mismo video. Bien. Entonces, aquí tenemos ya la marcación en Heikin Ashi también. Muy sencillo y también es igualmente de efectivo. No le quita efectividad al hecho de que estemos con Heikin Ashi o que sea con japonesa. ¿Cuál es mejor? Simplemente, ¿qué es mejor para ti? ¿Con qué te sientes más cómodo operando? ¿Con japonesa? Genial. ¿Con Heikin Ashi? Genial. Es como te sientas cómodo. Lo básico o lo primordial es que tú escojas tu estrategia de acuerdo a ti. Las velas de acuerdo a ti. Si vas a utilizar indicadores, los indicadores de acuerdo a ti. Y bien, esto sería lo que sería, perdona la redundancia, cómo marcarlos y trabajar únicamente con las líneas. Y ahora, ¿qué pasa si queremos añadir indicadores al tablero? Bien, yo voy a colocar indicadores como esta estrategia que hemos publicado el domingo, ya que tengo los indicadores aquí mismo. No va a afectar en nada las líneas de soporte y resistencia, sino que al contrario, te va a potenciar. Hemos publicado el domingo pasado la estrategia cangrejo con estos indicadores, pero hemos testeado también, me parece que le falta el ADX, pero además he estado testeando esta semana, estos días, lo que llevamos de fin de semana para acá, añadiendo a esta estrategia el indicador Aron y también el indicador momento. Y ahora te voy a explicar por qué, ¿vale? Te lo digo porque ya que estamos explicando la marcación de soportes y resistencias, sería bueno que tomaras en consideración también con indicadores, ya que si no tienes mucha experiencia en el trading, te va a ayudar muchísimo a esa inseguridad si ahora es el momento de entrar o no. Lo que pasa es que sí que es cierto que para la grabación, aquí con los indicadores no me va a ser muy cómodo por la pantalla que tengo. Así que bueno, me voy a ver obligada a eliminar este indicador. Vamos a dejar solamente el ADX y el momentum. Y luego te explicaré por qué puedes añadir también el indicador Aron y cómo te funcionaría. Bueno, creo que finalmente he analizado bien y ya os voy a explicar por qué. Porque vamos a ver cuánto nos queda la operativa. Nos quedan 1 minuto y esta operativa obviamente se va a ganar, ya que mi punto de entrada está justo en esta zona de resistencia fuerte. Y además, tenemos aquí el patrón cangrejo. No sé si lo podéis observar o si habéis visto ya el video de mi canal. Tenemos aquí el cangrejo. Vamos a volver a eliminar un momento estos indicadores porque quiero que se vea bien de lo que me refiero. El patrón cangrejo tenemos la W o el cangrejo patas arriba. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Con esa estrategia, con el cangrejo está con las patas hacia arriba, operamos hacia la baja. Si yo tengo adicionalmente mis puntos de soporte y resistencia cercanos, es mucho que más fácil operar. Y créerme, me ha impactado muchísimo la estrategia cangrejo por la alta efectividad que tiene, ¿vale? Es muy efectiva y si le añades soportes es increíble. De verdad que te lo digo que si yo te pudiera recomendar una estrategia de mi canal, fíjate lo que te digo, te recomendaría mi estrategia personal aplicando soportes y resistencia y te recomendaría de segunda estrategia esta. Me ha impactado los resultados. Sobre todo porque es muy fácil visualizarlo. Tú visualizas la W o la M para operar hacia el alza y ya ves la entrada enseguida, ¿vale? ¿Dónde hubiese sido un punto de entrada aquí? Donde he entrado yo. Voy a añadir la línea vertical, justo donde está la etiqueta rojo bajo, allí que es el punto de rechazo. Ahí he hecho la entrada, ¿vale? 5 minutos aquí y ha sido ganadora. Normalmente esta estrategia la suelo utilizar con expiración de 1 minuto. La puedes usar con 2 y hasta con 4. ¿Vale? Y funciona muy bien. Aquí veo dibujada la W. Me voy a quitar la etiqueta del supertren. Así.
y mirar la W. ¿Vale? El cangrejo patas arriba. Llega a su punto máximo. Siempre debes esperar que lleguen puntos de soporte o resistencia. En el caso del cangrejo patas arriba siempre tendrás que buscar puntos de resistencia. Y en el caso de la M, puntos de soporte. Ahora veremos un ejemplo también en ese sentido en tendencia alcista, ¿vale? Así que operación ganadora. Vamos a mostrar los resultados de la operación. Aquí está, ganadora, ¿vale? Bien, vamos a ocultar nuevamente y ahora vamos a buscar un par en que no quiero volver a repasar toda la estrategia porque ya la tienes anclada en el canal. Aquí vemos el patrón nuevamente, fijémonos. La M claramente. ¿Dónde está el punto? Aquí de soporte. Y yo, vamos a esperar la siguiente vela porque he roto bastante más abajo y va con bastante fuerza bajista. Así que, ¿qué puedo hacer? Vamos a hacerlo bien. No voy a hacer la entrada, aunque me veo tentada, pero voy a ir M30. Vamos a hacerlo bien en el punto que estoy. ¿Dónde está el precio? En esta línea azul celeste clarita. Así que, ¿cuál es su punto de soporte más cercano? Yo diría que aquí. Pero, ¿es cierto? No lo sé. Tengo que ir a mirar más atrás. Porque puede que esté mirando y estoy viendo algún paso. No sé si os fijáis. Aquí también hay más puntas de mecha. Y justo donde se está apoyando es donde está esta. Así que voy a rodarle un poquito allí. Y la siguiente punto de soporte sería aquí. El más alto. Luego ya vendría este y los más bajos. Siempre tomo los más inmediatos a la zona donde está el precio. ¿Vale? Ahora ahí sí está bien marcado. Si yo vuelvo a ese 15, que es donde estoy ejecutando esta estrategia, pero como repito, puedes utilizarla en cualquier temporalidad, vemos que está consolidando allí. Pero no me fiaría hacer una entrada, ya que normalmente cuando hay un punto de soporte más cercano, a donde está, el precio suele ir ahí. Así que si hago una entrada en reversión, suele regresarse hasta esta zona, ¿vale? Así que lo que puedo hacer es esperar a que el precio se acerque a este soporte que seguramente va a buscar, ¿vale? Seguramente vaya a buscar. Ahí está, hay un poquillo de inestabilidad. Otro dato importante. La mayoría de personas simplemente escoge una estrategia y empieza a operar y ya está. Pero si tú no tienes todas las confirmaciones, tienes que abstenerte de hacer entradas de mercado para no perder. Yo estaba esperando la entrada en este punto de soporte. No llegó, pues me perdí el movimiento, pues mala suerte. Tendré que esperar y analizar nuevamente otro par. Otro dato súper importante. Sí o sí, si pretendes vivir del trading, tienes que estar atento a las noticias, ya que las noticias mueven los mercados. Si tú justamente estás analizando un par y vas a hacer tu entrada y no has visto las noticias y entras, vas a perder la operación porque se crea una inestabilidad tremenda. Y vas a decir, la estrategia no funciona, siempre se me devuelve, no entiendo qué ha pasado. Y es simplemente porque a esa hora hay noticias, no por otra cosa. ¿Vale? Entonces, tómate muy en serio porque van muy ligados las noticias al trading. ¿Te guste o no? Así que en este tipo de consejo no puedes tener pereza en tomarlo en serio, ya que está en riesgo tu dinero, ¿vale? Y si quieres trabajar como un profesional, es hora de que te tomes en serio estos recordatorios. Bien, creo que ya estaría más que explicado cómo aplicar los soportes y resistencias en 30 minutos. ¿Qué otro consejo? Siempre que tengas que elegir un par, será siempre más cómodo buscar un par, por ejemplo, en M30, que no tenga muy cercano los periodos de consolidación. Por ejemplo, aquí tendríamos este recuadro más o menos paralelo donde está el precio y tengo que ver si hay muchísimos, pues es mejor escoger otro par que permanecer en el mismo. Otro dato importante, esta marcación de soportes y resistencia es válida tanto para mercado normal como para mercado OTC y eso es brutal, ¿vale? Porque independientemente que puedas trabajar solamente de día, de tarde o de noche, podrás utilizarlo con indicadores y sin indicadores. Así que podrás aprovecharte muchísimo de esta herramienta. De verdad es que espero que la puedas aprovechar, que le saques provecho. Hay muchas personas que me han escrito por privado
por los resultados que están teniendo, porque están muy contentos de que con su estrategia, solamente utilizando este paso adicional, marcando los soportes y resistencia así, sus entradas, la mayoría son ganadoras. ¿Quieres perderte tú esta oportunidad? Pues tómatelo en serio. Si es preciso, mira el video varias veces, ¿de acuerdo? Como recordatorios finales te dejo la pantalla para que puedas repasar y tomar apuntes de los recordatorios más importantes de toda esta aplicación, ¿vale? Para que no te pierdas ningún detalle y puedas aprovecharte al máximo de esta marcación de soportes y resistencia. Muchas gracias por estar en mi canal y nos vemos en el próximo video. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.